Bueno, bienvenidos a todos a este que es el último de los talleres de la metodología de trabajo de células de innovación. Vamos a estar viendo algunos tips para lo que es la presentación final, a revisar a las empresas acerca de lo trabajado por parte de la célula en función al reto planteado originalmente. El taller va a estar a cargo de Ricardo Rodríguez, docente de la UTEC. Así que bueno, sin más, adelante Ricardo, te escuchamos. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo cómo veníamos con el tema con algunos de los chicos. ¿Quién, cuando tiene que presentar algo, ¿no? Cuando tiene que hacer una presentación, levante la mano o diga quién siente miedo cuando tiene que presentar algo? Miedo no, nervios sí. Nervios, sí, miedo es como muy fuerte, pero nervios, así esos. ¿Vos, Nico? Parece- Sí. ¿Quién más? Sí, ¿Quién más? parece que no, los demás son profesionales. No, nervios siempre. Siempre hay nervios. Siempre dice Daniela. Bien, ¿y el resto? ¿Qué dicen? ¿Levantan la mano o no levantan la mano? Martín decía que hay dos tipos de speakers o de oradores. Los que sienten miedo a la hora de tener que presentar y los que mienten. Es como que siempre que uno tiene que hacer una presentación, no importa la experiencia que tengamos, siempre hay. Por ahí no es miedo la palabra, eso me gustó esto que dijo Nico, pero siempre hay como eso, ese nerviosismo, ¿no? Inclusive personas que están en un ámbito donde es común las presentaciones, cuando es un primer momento o algo, siempre hay algunas sensaciones medias extrañas. Y bueno, un poco lo que tenemos que tratar es romper un poco ese miedo y hay fórmulas recontra comprobadas, no vamos a inventar nada nuevo para vencerlo, digamos, ¿eh? En principio el estar seguro de lo que se tiene que decir y la práctica son como los dos grandes pilares, digamos. Entonces, con esas dos cosas es como que esos nerviosismos, esos miedos se bajan al mínimo, digamos. Y hoy en estos minutos vamos a ver algunos tips que tienen que ver con esto de la presentación, de la presentación. Entiendo que ustedes ya estuvieron viendo algunas cuestiones de estructura, puede ser, del pitch. De igual manera vamos a retomar un poquito eso como para darle un contenido medio integral. Así que bueno, les hago una pregunta. ¿Cuánto piensan que vale una buena idea? Depende de qué valor le des o le dé. Depende, ajá. Me gustan las respuestas. Ajá. Y, por ejemplo, No sé, tipo algo que aprendí durante pitch y defensas de un proyecto personal, todo vale según lo encuestado o lo testeado que esté tu idea. Porque si tu bien, idea no es testeada o no es comprobada sobre ciertos métodos, no tiene valor, por más que vos creas que sí tiene valor. bien, al principio me gusta mucho esa respuesta porque ya habla de pasar de la idea a la acción. Eso está muy bueno. Ahora, supongamos que sí, ya pasamos la acción y la validamos. Y sabemos que tenemos una buena solución, como es la que ustedes tienen. Piensan que tiene valor, me imagino, ¿no? Si la empresa lo considera que es validable para ellos, sí va a tener un valor. La empresa va a ser la que le va a imponer el valor. Nosotros Bien. le vamos a dar la prueba de lo estudiado. O sea, lo validado por nosotros, que va a tener un valor, que ahí sí va a tener el valor, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si ese valor... O sea, ¿qué tiene que pasar para que ese valor que ustedes perciben también lo perciba la empresa? Fundamentar que realmente es una buena idea. O, Venderlo. sí, también. Bueno, ahí está, ahí está. Si no lo podemos comunicar bien, nunca va a pasar de un lado al otro, como ustedes lo están planteando. O sea, va a quedar de su lado nomás esa buena solución. Para mí, Sí. el valor de una idea, en realidad, después de que ya está validada, que la empresa la aceptó y eso, se la da cada grupo
o en realidad cada idea va a tener su valor y uno al momento de decir cuánto vale, bueno, tiene que considerar que esa idea es lo mejor que hay, o sea que el valor va a ser el más alto posible. Bien, buenísimo eso. Como para que la aceptación en frente al otro sea, o sea, que vea que nosotros consideramos que esta idea es buena porque le estamos dando un buen valor. Entonces, no sé si me explico a lo que quiero ir. Sí, como que, Cuanto más valor le demos nosotros, que ustedes son los es primeros, la como tienen que que es más valorar bien. creíble. Claro. Clarísimo eso. Ahora hay un tema. Más allá del valor, de no un número, sino decir, bueno, ¿vale mucho? Y sí, para nosotros vale mucho. Claro. Y lo tengo que demostrar. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no lo pueden comunicar bien? Es como que el valor pasa a ser cero, digamos, de esa idea. Porque del otro lado, que es donde la tienen que adoptar, es donde no se impacta, digamos. Y eso depende en gran medida, no solo de la idea, sino de poder comunicarla. No sé si les conté, tengo una nube ahí no sé si les conté la historia de Lucas, un compañero de estudio cuando yo estudiaba en la facultad hace más de 20 años de esta historia, que vivía encerrado en su cuarto. ¿Les conté esa historia o no? ¿No les conté? No. Bueno, creo que se las voy a contar porque es bastante pertinente a esto. Cuando yo estaba estudiando, en este caso, bioingeniería, estaba más o menos en tercer año, más o menos, por ahí, cuarto año. Nunca se sabe bien en qué año estás cuando estás estudiando, ¿viste? estás estudiando, después se ve. Pero sí hacía 4 años que estaba estudiando, eso sí puedo decirlo. Y bueno, yo en la carrera en ese momento no había muchas carreras de bioingeniería en Latinoamérica, digamos, entonces venían a estudiar esta carrera de toda Argentina, digamos, e inclusive de otros países. Entonces era muy común que en el grupo de estudio vos tengas gente de todos lados, digamos. O sea, normalmente no los conocías y obviamente esta gente se venía a vivir a la ciudad, digamos. O sea, dejaba a su familia, se mudaba y alquilaban casas de estudiantes donde vivían varios estudiantes, se agrupaban para hacer más baratos los costos, todo bueno. Entonces yo nací y viví toda esa época en la ciudad de donde estaba la facultad. Entonces tenía una vida típica porque en cierta forma estaba estudiando y viviendo con mis viejos, digamos, que era lo que todo el resto de mis compañeros de estudio no vivían, ellos ya estaban haciendo vida de estudiante. Entonces qué mejor para un chico de esa época que ir a vivir a la casa de otro, digamos, y sentirse un poco independiente. Y así era que yo estudiaba y hacía en la casa de unos conocidos, de unos amigos, digamos, compañeros de estudio, que somos amigos hasta el día de hoy. Y en esa casa donde vivían 4 más yo, o sea 5 en total, había uno que vivía encerrado en su pieza. Era un departamento con 4 piezas, 4 habitaciones. Vivía encerrado en su pieza de las 7 de la mañana, que sentíamos que se levantaba porque iba al baño, se sentía ruidos en el cuarto, digamos, hasta la noche, digamos. Llamémosle Lucas a este compañero, que es un nombre real, así que el apellido no lo voy a decir por la duda. ¿Qué particularidad tenía este Lucas? Bueno, varias particularidades. Primero, este chico, que tenía capaz que un año más que nosotros, había empezado un año antes que nosotros la facultad, pero ya estaba a punto de recibirse. O sea, ahí ya tenés un parámetro. Mientras nosotros estábamos en mitad de carrera, medio, qué sé yo, ella estaba a punto de recibirse. No solo eso, sino que tenía promedio prácticamente 10. O sea, estamos hablando de un tipo que se vino de lejos, se vino a estudiar acá, y lo único que hizo fue estudiar, y de hecho tenía un cerebro sobresaliente porque no solo había adelantado años en la carrera, sino que encima tenía promedio 10. ¿Y qué es lo que estaba haciendo en esa habitación todo el día? Estaba haciendo su proyecto final, su tesis final de grado para recibirse, que obviamente la intriga justamente era ¿qué carajo hace Lucas encerrado? O sea, ¿qué está haciendo de proyecto final? Entonces cada vez que yo me lo encontraba por ahí, cuando salía al baño o algo, yo le preguntaba, che, Lucas, ¿qué estás haciendo de proyecto final? Y él me explicaba, me decía, mirá, acá está, y había unos circuitos conectados a la computadora, y me explicaba que era algo del Parkinson, y me explicó una vez, yo no entendí bien qué estaba haciendo, bueno, dije, bueno, capaz que porque estoy medio dormido. Intenté preguntarle, perdón, una segunda vez, él me explicó
y no lo entendí. Y dije, acá hay un problema, digamos, porque está bien que nosotros, sobre todo yo no soy una luz, digamos, pero ya estamos avanzados en la carrera, algo deberíamos estar entendiendo. Y encima, el proyecto se entendía que tenía que ver con electrónica, y todos los que vivíamos en la casa éramos técnicos en electrónica, o sea que sabíamos de electrónica previamente a estudiar la carrera. Y entonces, en un almuerzo que no estaba Lucas, le pregunté, chicos, ¿ustedes saben qué está haciendo Lucas ahí en el proyecto final? Y dice, no, la verdad que no. Le preguntamos y nunca pudimos entenderle qué está haciendo. Y vos le preguntaste, sí, yo le pregunté. Y a vos te explicó, a mí me explicó, pero no lo entendí. Entonces, estamos ante una persona, un genio, que estaba inventando, vaya a saber qué, para curar o mitigar el Parkinson. Y no había, o al menos 5 personas que estábamos ahí, estudiantes de la misma carrera de él, y con algún tipo de formación previa, que no entendíamos qué estaba haciendo. En ese momento dijimos, ¿cómo puede ser, no? Que haya un talento como desperdiciado, porque seguramente lo que está haciendo debe ser valioso. Y eso después, en mi trabajo, digamos, es algo que vivimos todos los días, digamos. Esto de estar entendiendo que hay un universo, un mundo del lado de la innovación, de las buenas ideas, de la tecnología, de la ciencia. Y del otro lado hay un mundo relacionado a las empresas, relacionado a la sociedad. Y a veces esos dos mundos hablan distintos idiomas. Pero no solo distintos idiomas, hay idiomas que son irreconocibles, digamos. ¿Está? Porque yo puedo llegar a entenderle a un chileno hablando, que habla en otro idioma que no es el español seguramente. O a un portugués inclusive, pero a un alemán yo no le entiendo nada, digamos. Bueno, acá ni siquiera era eso, digamos. Era completamente dos mundos disociados, dos idiomas disociados, y eso me hizo pensar mucho sobre este tema, ¿no? El tema de cómo las ideas o las buenas ideas son tan valiosas, que comunicar las buenas ideas es tan valiosa como tenerlas y como llevarlas a cabo, digamos. Por eso es muy importante que le demos bola, que nos preocupemos y que nos interesemos por esto de comunicar lo que hacemos, más allá de que esté validado y todo el proceso que ustedes vienen haciendo. Y eso en todos los aspectos de su vida, ¿eh? Así que eso es para que lo tengan en cuenta, digamos. No minimicen el tema de comunicar lo que hacen, porque de eso a veces es la patita que falta para que se logre el resultado, digamos. Así que bueno. Pobre Luquita. Ahora lo puse como ejemplo. Bueno, ¿qué es un pitch? Pero A el veces tema es saber si salvó o no salvó la defensa, si lo pudo hacer bien o no. La bueno, presentación. estuve en la defensa. Bueno, esto nunca me lo habían preguntado. Estuve en la defensa y la verdad que dejó mucho que desear. Desde mi humilde mirada, ¿no? Mucho que desear. En una defensa de tesis, el proyecto ya está aprobado, o sea, difícilmente te vaya mal. No es que de eso depende la aprobación, digamos. Pero si hubiese sido esa la instancia donde tiene que ser aprobado, capaz que no hubiese sido aprobado, digamos. Porque claramente usaba muchas palabras técnicas, muchos tecnicismos, que en un pitch, como lo vamos a ver hoy, no hay que usarlos. Inclusive a riesgo de decir algo que está mal. O sea, esto ya lo vamos a ver ahora, digamos, con algunos ejemplos. Y vos decís, ¿vos me estás diciendo que tenemos que decir cosas que están mal con el fin que se entienda? Y a veces sí, a veces sí. A veces sí, porque es más importante que se entienda que sea un rigor técnico, digamos. ¿Está? Entonces nos vamos a meter de lleno en la palabrita de estrella de hoy, que es pitch. ¿Qué es el pitch? ¿No? A veces se confunde porque la traducción como de discurso, que es speech, digamos, pero en realidad pitch viene del origen de lanzar, es el verbo de tirar. ¿Y qué lanzás? ¿Qué tirás? O sea, no sé si han jugado el béisbol o el softball, si conocen el deporte, el lanzador se llama pitcher. Bueno, viene de ahí la palabra pitch, de lanzar en este caso un mensaje, de lanzar un mensaje. Pero no cualquier mensaje, sino que tiene que ser un mensaje muy breve, pero a su vez tiene que ser todo lo que dice ahí. Tiene que ser claro, tiene que ser conciso, tiene que ser directo, sin vueltas, y encima tiene que ser atractivo y original. Hasta que se diga solo y todo. Hasta que, sí. Ahora, ¿en qué situaciones uno puede vivir el impacto y el efecto de un buen pitch?
No sé si han tenido oportunidad ahora hace mucho, cuando voy al cine hace no sé cuántos años, antes de la pandemia, claramente que no sé lo que es un cine. La gente va ahora menos a los cines, pero cuando uno iba a un cine, hace 85 años, cuando uno iba a un cine, vos te sentabas ahí a ver una película, y antes que empiece la película, ¿qué pasaba? ¿Qué ponían? Una intro ¿La intro de qué? de la película o de la discográfica, no, filmográfica, no sé cómo se llama. ¿De la película que vas a ver? De la que graba la película, creo. O eran comerciales, no me acuerdo. Hace años Sí. también no voy a un cine. Bueno, alguien sabe. Sí, estamos igual, Nico. ¿Alguien sabe? Lo que sí, el mensaje más lindo, o sea, lindo no, o sea, llamativo y atractivo que he visto, el de Steve Jobs con el primer iPhone. Eso sí que fue un Bueno, pitch. bien, bien. Eso es claramente un pitch. Yo, O las charlas de TED. Eso también lo vamos a ver ahí. lo que Eh, pasaban es, en mi época se decía sinopsis, ahora le dicen tráiler. Todavía bien. no sé la diferencia. Eran los avances, los trailers, no sé cómo se les llama. Ahora le dicen trailer, pero a mí me gustan avances. ¿Y qué eran los avances? ¿Qué son los avances? Son como resumen de películas que van a venir, que están anunciando, digamos. ¿Se acuerdan? ¿Se les viene algún avance, algún tráiler a la cabeza, alguna sinopsis? ¿Cómo son? Si lo tienen que describir, ¿cómo son esos avances? Al principio son cortitos, más de 2 minutos no duran. ¿Qué más? ¿Cómo Son son? emocionantes, Bien, llamativos, llamativos, impactantes, emocionantes, impactantes. ¿Cómo más? rápidos también. No, no da mucho que analizar, sino en sensaciones, Bien, explosiones, las mejores movimiento. escenas. Clarísimo. ¿Y qué sensación, qué te genera a vos? Bueno, a mí me pasaba, yo tengo el sí muy fácil, yo decía, che, a esta película tenemos que venir a ver. Es como que te da ganas, ¿no? Decir, che, tenemos que venir a ver esta película. Bueno, Tomen lo mi dinero. mismo, claro, lo mismo es el pitch. El pitch es ese tráiler, pero de su proyecto. Y que el que lo está escuchando tiene que decir, che, tenemos que saber más de esto. Che, tenemos que entrevistar a estos chicos. Che, tenemos que ver qué hacemos con esto. La verdad que me interesó. Ese es el objetivo y el propósito de un pitch. O sea, no vamos a tener el sí inmediato, digamos, sino que vamos a, justamente como decía acá, donde en ese tráiler donde están los puntos clave de tu proyecto, donde la audiencia, el que lo está escuchando, dice, che, tenemos que conocer más sobre este proyecto, tenemos que implementar, tenemos que organizar algo, tenemos que conocer más sobre el impacto, sobre la solución. Entonces, imagínense con ese modelo en la cabeza, cómo tienen que empezar a pensar sus mensajes, y cuál es el impacto que tienen que generar. Entiendo que estuvieron viendo una estructura propuesta de un pitch, ¿no? Por ejemplo, esta estructura que es bastante utilizada, digamos, sobre todo cuando uno quiere innovar en proyectos, y hay una sigla, ¿no? De las cuatro letras, bueno, están ahí. Yo pensé que no estaban escritas, pero iba a ver si ustedes se acordaban qué significaba la N, la A, la B, la C. Pero ahí dice, ¿no? El needs, digamos, la necesidad, la aproximación, vamos a ver qué es, los beneficios y la competencia. Y siempre tiene que haber un gancho, ahora vamos a ver cómo técnicamente se utiliza eso, digamos, y un llamado a la acción. Esa Una es básicamente pregunta. la estructura. Puede ser una pregunta o no. Ya vamos a ver En algunos un ejemplos. taller, en un taller de UTEC Innova, que teníamos que Sí. hacer una actividad sobre el reciclaje, Ujú. decía que era bueno empezar con una pregunta, por ejemplo, ¿cuánta basura no se recicla? ¿Sabías que el 97% de la basura? Y ahí como que lo enganchás, le das dimensión. Bien. A veces es buena una pregunta, vamos a ver distintas estrategias. A veces lo mejor es una pregunta, a veces lo mejor es otra cosa. Ahora vamos a ver algunas estrategias. Entonces, esa es un poco la estructura que vamos a tener en este pitch. A ver, ¿qué eran las necesidades o los puntos de dolor? ¿Qué era eso? Lo que le molesta al cliente Bien. o- ¿Y qué más? mm, ay, no me sale la palabra. ¿Se acuerdan que dijimos cuando hablamos de que no existe
negocio o innovación, en sentido amplio, que no resuelve algún problema o necesidad. Digamos. O sea, es la condición básica, aparte de otras, pero en principio resolver un problema o una necesidad. El problema por ahí es chocante, viene de la traducción de bibliografía que está escrito en inglés, digamos, pero en realidad a nosotros lo mejor es la palabra de necesidad, no problema. ¿Cuál es la necesidad de nuestro usuario y o de nuestro cliente? Que por ahí no son la misma persona, ¿se acuerdan? Entonces, ahí, en ese caso, ¿cuál es la necesidad? Esto tiene que estar bien clarito. Y para presentar la necesidad, uno tiene distintas formas, digamos. Pero una de las estrategias, digamos, tiene que ver, como decía Nico, esto de buscar un gancho que asocie estas necesidades a una oratoria que capture la atención. Y por eso yo no te dije que sí o sí así abiertamente a la pregunta, porque por ahí una pregunta, o un ¿sabías qué? No es lo que más engancha a la atención del que está escuchándote. O sea, si vos le decís, ¿sabías qué? ¿Cuánto, no sé, cuánto carbono emite tu auto cuando vos vas al trabajo en vez de ir en bicicleta? No sabía ni me importa. ¿Entendés? Puede ser una respuesta válida. Entonces uno tiene que saber bien quién es el interlocutor, o sea, a quién le estás hablando para usar esta estrategia. Y eso es clave, digamos. O sea, en un pitch no hay una estructura determinada. Hay ciertos públicos donde una pregunta o un dato impactante puede ser justamente la mejor forma de llamar la atención, y otros donde no. Otros donde uno puede apelar, como decían ustedes en el tráiler, a emociones. Entonces, en el caso de... hay como varias estrategias, pero los vamos a centrar en esas dos. Primero, dimensionar los problemas o las necesidades en cantidades que sean conocidas. Eso es como un consejito ahí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y después, otra forma clave para capturar la atención es a través de lo que se llama el storytelling, o contar una historia, un cuento. A las personas les encantan los cuentos. Entonces, una historia ya sea personal o de alguien, pero que llegue a la persona que está escuchando, a veces es una muy buena forma de llamar la atención. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, fíjense acá. A la izquierda dice, en Uruguay hay 534.600 personas con diabetes, o sea, el 16,23% de la población. ¿Qué opinan de presentar el dato impactante de esa forma? Mucho número. Mucho número. ¿Es lo mismo decir 1 de cada 6 uruguayos? ¿Exactamente lo mismo o no? Matemática, a ver. Matemática más o menos, pero sí. Bien, entonces, acá es donde cuando uno dice decir las cosas no tan bien, está bien, digamos. Sí, no, 1 de cada 6 no es 16,23. Pero está bastante cerca. Yo, si me hubiesen dicho 15%, también te decía 1 de cada 6. Si le sacas un brazo, capaz. Bueno, ahí está. Entonces, es muy importante utilizar, para los datos impactantes, cantidades equivalentes que sean fácilmente visualizables. Estuve viendo ahí por el tema de los chicos acá están con el tema del aceite. El aceite usado vertido al agua en Uruguay durante 5 años contamina 2.382 millones de litros de agua. Es un dato real, sacado de ahí. Y está puesto así como vos pusiste, que Bien. consume, está puesto que lo que consume en tantos litros de agua, no está puesto en... O sea, está puesto que contamina no 2 millones, 2 billones. Ajá, sí. Pero está puesto que contamina tantos litros de agua, que un litro de Y- aceite contamina tantos litros de agua. Bien, eso puede ser un litro de aceite. Pero en realidad, ¿Cuántos litros son? por ejemplo, no, No, porque es importante eso. sí, pero no, Porque si yo si te me digo lo que sacás ahora, ya lo terminé hace como 20 días el proyecto, ya no me acuerdo. No, Estoy pero por estudiando eso. otra cosa. Yo para que, si no es lo mismo decir 1 litro de aceite, 100 litros de agua,
Claro. que 1 litro de aceite y un número que dé 133.600 litros de agua. Sí, 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 sí. Eso no sirve, ¿se entiende? No, no sirve. Entonces, uno lo tiene que llevar. No sé, una pileta olímpica se contamina solo con 3 litros. Y ahí, una pileta solo con 3 litros, ¿se entiende? Es la forma de explicar estas cosas. Tampoco tienen que ser cantidades conocidas. La otra vez era un problema de la basura, ¿no? Como decía Nico, decía, no, actualmente se tiran al mar 872 toneladas de residuos sólidos urbanos. Entonces yo le había dicho a las chicas, no, pónganlo en cantidades conocidas porque esos son como muchos. Bueno, esto equivale a 30.000 elefantes. ¿Qué sé yo cuántos son 30.000 elefantes? Digamos, ¿entendés? O sea, tampoco sabe cuántos son 30.000 elefantes. Entonces, busquen una que no sé cuánto estadio centenario lleno de basura, ¿entendés? O sea, traten de buscar cosas que sean... mirá, o sea, que uno, pum, la pueda Visualizar. visualizar. De hecho, estas chicas lo resolvieron muy fácil, agarraron porque estaban haciendo un ladrillo sobre el residuo de una industria que está en una provincia de Argentina, si bien es una de las provincias más chiquitas, en Tucumán, las chicas dijeron que con el residuo de un año se cubre la superficie del 100% de la provincia. Fue impactante, digamos. Es como que se está alfombrando la provincia con el residuo de un año. Entonces, bueno, ahí es como que se dimensionó. Entonces hay que ser ingenioso con esto de los datos impactantes, y tratar de captar la atención, y el sabías que por ahí está bueno y por ahí no. Por ahí decir, a ver, 1 de cada 6 uruguayos tiene o va a tener diabetes. O decir, en vez de decir, ¿sabías que 1 de cada 6? Miren a su alrededor. Entonces todos se miran. Dice, cuenten, a ver cuántos hay. Bueno, sepan que cada 6 personas, 1 de ellos va a tener diabetes a partir de cierta edad. No dijiste un sabías qué, pero llamaste a reclutar la atención de esa persona. ¿Se entiende? Bueno, es un poco alguna de las estrategias. La otra estrategia es el de contar una historia. Acá no puse el video, pero el contar una historia tiene que ver con... A veces pueden ser historias súper emotivas, no sé. La de tu compañero Luca, antes de dar un discurso de pitch. Esa no es tan emotiva, pero nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a trabajar proyectos de tecnología médica. Entonces, casi siempre atienden una enfermedad o un problema de salud. Y muchas de esos pitch arrancan por una historia, ¿tá? Ya sea porque es de un niño que tuvo un problema de salud, que se lo resolvieron, no sé, ¿se acuerdan que yo les conté de la mano biónica que hacemos en una de las empresas que yo tengo? Bueno, la mano arrancó con una nena de 4 años, digamos, y entonces, bueno, nosotros arrancamos diciendo, ella es Manuela, Manuela nació sin el brazo, una vez, entonces es como que llegaba un poco al corazón, ¿no? Con la foto el video de la nena saludando con la mano, bueno, son cosas como donde uno apela. Ojo con los golpes bajos también, no hay que mostrar, no sé, ella es mi abuela y se está muriendo de cáncer, digamos, no, tratemos de los golpes bajos, no, digamos, porque Y mi genera el aplicación efecto le salvó la contrario. vida. Claro, o sea, no golpes bajos, pero sí llegar al corazón. Y después las historias pueden ser una cosa más de todos los días. La otra vez se me pinchó la rueda del auto y no tenía, se había trabado y hacía calor y qué sé yo, y me di cuenta que, no sé, y un nuevo dispositivo o una aplicación, un servicio de mecánica ligera, no sé, estuve toda una mañana en la cola del banco para hacer un trámite y me di cuenta que con la aplicación, no sé, a veces son historias de todos los días, digamos. El objetivo de la historia es que la gente se identifique con eso. Si uno dice, no, la otra, ¿no les pasó a ustedes que cuando van a jugar al golf, decís, qué sé yo, ¿no? ¿Entendés? O sea, ¿cuántas probabilidades de personas que juegan al golf hay en ese público? Entonces, es como el stand-up, ¿vieron el stand-up que hacen los chistes? Y bueno, tiene que ser sobre situaciones que hayas vivido, digamos, ¿no? Si vos contás un stand-up sobre... ¿Se acuerdan la última vez que jugaron al golf en, no sé, Dubái? No, nadie se acuerda porque no pasó con ninguno de los que estamos acá. Entonces, bueno, es importante, hacer como ese sondeo de a quién le estoy hablando para ver qué historia voy a contar. ¿Tá? Entonces, para llamar la atención, ¿cómo pueden llamar la atención? A ver, ¿de qué formas? Un mensaje emotivo, una pregunta que impacte Uh-huh. o una historia entretenida. Bien, entretenida o que la persona se identifique. Entonces vos podés decir, bueno, así como yo o así como Pepito,
nos dimos cuenta que este es un problema de varios, y posiblemente de ustedes. Entonces, y ahí entras con la solución. Esto es otro tema. Cuando presenten el problema, no se estiren, digamos, sobre todo si es un problema conocido, ¿tá? No hace falta explicar el problema de la basura, o explicar el por qué el aceite contamina el agua. Ya está, el aceite contamina el agua, ya está. Después, no, porque esto genera, qué sé yo, y hace una cosa, interacción química. No, Claro, pero fue. ya lo saben a eso. Ya En está, realidad exacto, nosotros exacto. lo que nosotros tenemos que decirle es, bueno, el problema que hay del aceite que se contamina es que no hay una forma de reciclaje Bien, que exacto. sea rápido, que sea accesible a todo el mundo, que esté en los lugares adecuados. O Y bueno, logístico. O sea, el logística, problema no es la claro, contaminación, sino es la la logística. logística de buscarlo. Entonces, céntrense sobre ese problema, no sobre el problema de la contaminación. ¿Se entiende? Es muy importante eso, Dani, porque ahí es donde uno se equivoca y piensa que ya está resuelto. A ver, no está resuelto, pero ese es el impacto final. Pero por algo no se está haciendo, ¿entendés? ¿Por qué no se hace separación de residuos sólidos en domicilio? Bueno, algún problema está fallando. Entonces, bueno, lo mismo pasa con esto del aceite, y lo mismo con varias soluciones donde por ahí no es el problema final el que salva el mundo, sino una cosa más de todos los días, digamos. Bien. Acá, esta es la parte donde ustedes, ¿cómo van a satisfacer el problema? ¿Tá? Y ahí ustedes se aproximan a su solución. Acá estamos tentados siempre a hablar de características, porque esto es así, así, así. Porque esto tiene tal característica, qué sé yo, pero hay una parte clave donde habla de los beneficios, y acá donde ustedes pueden ver cómo se puede transformar una característica en un beneficio. Entonces, vamos a un ejemplo. Si yo digo, no, diseñé un nuevo producto o un celular que tiene una capacidad de batería de 4000 mAh. Es una característica. Sabemos que contra otro que tenga 3000 es más. ¿Está? Ahora, ¿qué me dice eso? No me dice nada, digamos. Yo puedo explicar realmente el beneficio diciendo, bueno, entonces, gracias a la capacidad de batería, vos podés usar el teléfono todo el día sin cargarlo. Podés trabajar todo el día, podés, no sé, streamear todo el día, todo lo que vos... Entonces, de eso se trata el transcribir la característica a beneficio. ¿Tá? Entonces, céntrense en los beneficios y no en las características técnicas. Acá, donde dice, no, esta plataforma tiene diseño responsive. ¿Qué significa diseño responsive? Donde haya uno que no sepa qué es, ya lo perdiste, ¿se entiende? Igual, o sea, me comentaron por ahí que hoy por hoy en las defensas de aplicaciones ya ni se nombra, porque ya se intuye que tiene que ser responsive. A veces sí, a veces no, depende. Depende. Depende, yo les puedo asegurar. Hoy estuvimos recorriendo unas páginas web de ciertos organismos que parecía que lo había hecho Ah, no, eso sí, no, nena no, de no 7 te años. lo Y bueno, discuto. entonces, no asuman nada. Ustedes conozcan a su público. Si van a hablar con un grupo de desarrolladores web, no lo van a decir. Pero si van a hablar con un grupo inclusive hasta generacional, digamos. Porque si bien hay personas mayores de cierta edad que entienden algunos conceptos tecnológicos, no pueden asumir que todos lo entienden. O que tampoco ninguno lo entiende. A ver, vamos a un tema. Si yo digo, se puede ver bien desde cualquier dispositivo, ¿quién se va a enojar? Nadie. Entonces, dicen lo mismo, pero lo dicen bien para que lo entiendan el 100%. Porque si había uno que no entendió que era diseño responsive, ya lo dejaste afuera, digamos. O se quedó o se sintió excluido por tu pitch. Entonces, traten de decir las cosas para que todo el mundo lo entienda, porque cuando lo dicen así, nadie se va a enojar. O sea, nadie se va a enojar porque no usen términos técnicos. Nadie. O esta, no está acá, una que me decía, no, este producto, esta mochila tiene triple costura. Triple costura y triple costura. Y yo, ¿qué carajo de triple costura? ¿Qué me importa a mí? Bueno, no, porque aguanta más peso. Está bien, entonces decime que puedo cargarla más. No me digas triple costura, ¿entiendes? Entonces, lo que era una obviedad para muchos, para otros no. Y por último, el tema de los competidores. Los competidores siempre hay competencia de lo que ustedes dan. Y competencia no estoy hablando solamente de la empresa, sino la dificultad a veces es una competencia. ¿Cómo se adopta esto? ¿Por qué no se adoptó esta solución antes? ¿No es una competencia eso también? Bueno, de eso se trata. ¿Cuáles son las soluciones que ya existen? ¿O por qué
no se está utilizando la solución, también es competencia. O sea, cualquier cosa que atente contra su solución es una competencia. A veces es no hacer nada o que no le importa a nadie. Ojo cuando no le Y, importa a nadie. y una consulta. O sea, ¿Y si hay una competencia que tiene un sistema similar, pero sin un enfoque, o sea, con un enfoque distinto, también se puede nombrar, tipo diciendo, bueno, tienen esta solución, pero el enfoque de la nuestra es similar con este otro enfoque, o sea, me expreso mal, perdón. Eh, existe esta solución con este anda a lo enfoque, concreto, anda a lo concreto. Decirlo concreto. tipo, existe esta solución con este enfoque, pero mi solución tiene las mismas características, pero enfocado a otro público. Ajá, ¿y eso qué? Ahí estás diciendo, no estás diciendo un beneficio, estás diciendo una característica. ¿Se Claro, pero entiende? digo, se puede nombrar que tu producto tiene características similares a a otro público. Por Sí, ejemplo, te pero pongo en contexto. sí. eh, la inasistencia de los profesores se pueden tramitar mediante las aplicaciones de Moodle y esto, pero no están habilitadas para los estudiantes. Y Y si entonces, viene y si viene una aplicación que sí venga para los estudiantes, pero también registre la inasistencia de los profesores, tiene otro enfoque, pero en sí es la misma solución, sí, pero ¿cuál es el beneficio? No me contés que el el estudiante enfoque. puede estar informado a todo momento de si tiene clase o no. Ah, bueno, ahí está, ¿se entiende? Omitiste decir lo más importante. Ah, bueno, está. Pero se entiende la lógica, o sea, vos estás Sí. diciendo, no, esto es así. Existen otras, no sé, vamos con, no sé, un ejemplo. A ver, vamos con, me quedé con el del aceite, porque existe otro sistema de recolección, pero que tiene que ver con otro producto. No hay nada que sistematice los productos que nosotros estamos apuntando. Ajá, y que no haya nada, y a mí qué, que no haya nada, ¿se entiende? Entonces, hay que buscar el beneficio, y el por ¿y eso qué? O sea, que no te tengan que preguntar, y entonces, no, vos decilo, que eso es lo más importante. Entonces, es importante trabajar sobre eso. Y sí, sí hay que mencionar competidores. Pero no competidores en cuestiones comerciales, sino competidores porque compiten contra la adopción, contra que la solución impacte. Bien, algunas cuestiones ahí, tengan en cuenta que hay 3 minutos y vamos a tirarle alguna estructura sobre el deck. ¿Saben lo que es el deck? El deck es como esa Mazo. ayuda... ¿eh? ¿No es mazo el deck? No, el deck es, capaz que sí, pero el deck es el apoyo visual que uno tiene a la hora de hacer una presentación. Por ejemplo, esto que yo le estoy presentando es mi deck, digamos, mi PPT podría ser. Pero el deck es eso, es la ayuda visual que uno tiene. Y a veces esa ayuda visual es más que una ayuda visual, sino que hasta puede ser un material en sí mismo, dependiendo de cierta estructura. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos de pitch deck, se llama pitch deck, de grandes empresas, cómo han conseguido grandes inversiones, digamos. De hecho, el famoso, por ejemplo, el más famoso el pitch deck de Airbnb. No sé si conocen la empresa Airbnb, que es para los hoteles, las habitaciones en realidad. El pitch deck fue uno de los más famosos porque era muy sencillo, muy como hasta con un diseño medio feo, y sin embargo consiguió fortuna. Y hay un montón de pitch deck. De hecho, vamos a ver pitch deck de empresas de acá de Latinoamérica como para que ustedes vean cómo son. Les voy a tirar algunas recomendaciones generales y después vamos a ir a ejemplos y a contraejemplos también. Ustedes van a decir cuáles son los ejemplos y cuáles son los contraejemplos y por qué. Así que primero algunas cuestiones generales y después vamos derecho a los ejemplos. Ustedes dicen si está bien, si está mal o si no, o qué le cambiarían. Ese es el mejor ejercicio, más que yo les tire las recomendaciones. Con el tema del texto. Primero, evitar esos plenos de texto. Porque en este caso, por ejemplo, cuando uno está haciendo una presentación de apoyo visual, donde lo importante es lo que uno dice, el texto tiene que estar al mínimo. O sea, el texto no puede decir exactamente lo que yo estoy diciendo. Vamos a un ejemplo de esta clase. Esta clase de hoy, acá estoy presentando un montón de recomendaciones, pero esto no es una ayuda visual mía. Esto a ustedes les queda casi como material de estudio. Entonces acá es posible y probable que haya más texto del que debería ir. ¿Por qué?
Porque si yo acá les pongo presentación, texto, y nada más, y todo va a depender de lo que yo diga, ustedes se tienen que acordar de la clase. Yo tranquilamente puedo decir todo lo que está ahí y más, sin leerlo, porque ya lo sé, pero ustedes el día que quieran verlo, no van a saber de qué carajo significa presentación, texto. ¿Se entiende? Entonces, a veces muchas presentaciones se hacen con texto, no porque se quiera que la gente los lea, sino porque quedan de material. Pero, en el caso de esta presentación que ustedes van a hacer, no es el caso que quede como material nada, digamos. Entonces, lo importante va a ser su presentación. Entonces, no hace falta que todas las cosas que ustedes digan estén escritas en el deck. ¿Se entiende? Que estén escritas el texto, lo mínimo indispensable que haga que se entienda o que guíe un poco la presentación. Pueden ser solo frases o palabras sueltas. En este caso, el tema de la tipografía, traten de buscar que sea uniforme, o un estilo se llama en realidad, porque en un estilo se une todo. Colores, tipografía, estructura, y no pongan texto por poner. ¿Está? Dependiendo de la presentación, en algunos casos pueden poner algún texto, ahora vamos a ver con los ejemplos, digamos, que sea más largo, pero no con el fin de leerlo, sino con el fin de ilustrar algo solamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Está? Entonces, el texto, lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable. El otro día vi un dato curioso de que McDonald's usa el rojo porque es atribuido a estar activo y el amarillo porque es sinónimo de felicidad o algo así. ¿Cómo juegan con eso? Cosas que parecen mínimas. Los colores, todo juega, el estilo. O sea, no es lo mismo hacer una presentación sobre algo natural, o algo orgánico, o algo que apuesta a un impacto ambiental, con tonos de marrones, verdes, amarillos, colores pasteles, que hacerlo con azul oscuro, con negro. O sea, son cuestiones que tienen que ver con estilos. ¿Está? Lo mismo las tipografías que usan, hay algunas que te pueden indicar algo. Hay tipografías asociadas más al arte, tipografías asociadas más a la tecnología. Entonces, ustedes pueden jugar mucho con eso. El tema de las imágenes es quizás el mejor recurso que tienen. El mejor recurso que tienen. Elegir una imagen a veces les puede llevar muchísimo tiempo, pero tiene que ser la imagen. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos. La imagen tiene que ahorrarse palabras y ahorrarse el mensaje. Entonces, a veces ustedes pueden decir, no sé, pensando en el problema de la basura, contaminación de la basura. Ya está, ponen una buena imagen sobre la contaminación y eso ya se autoexplica todo. Entonces, 3 segundos de esa imagen ya les ahorraron 30 segundos de explicar un problema. Entonces, lo mismo pasa con muchas imágenes que ustedes pueden elegir estratégicamente para ilustrar justamente lo que ustedes quieren decir. Es muy importante esto, es muy importante. Bueno, el tema de la autoría de las imágenes, tengan cuidado con eso. En la práctica, en un pitch, difícilmente les hagan algún problema, digamos, pero bueno, tengan cuidado con eso porque de todas las imágenes hay libre de derechos, así que aprovechen esas. Y en el caso de imágenes, tengan en cuenta que tengan más o menos el mismo estilo. Vamos a un ejemplo. Si ustedes deciden, en vez de poner imágenes, poner tipo dibujitos o animaciones o iconos, traten de mantener ese estilo durante toda la presentación. No mezclar fotos, por ejemplo, con iconos. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde ustedes pueden, o sea, tienen que tomar una decisión de diseño. Digamos. Ahora con los ejemplos les va a quedar muy claro. El tema de las animaciones, vieron que hoy hay animaciones que permiten hacer un montón de cuestiones como para reforzar algunos mensajes. Se están usando cada vez menos, la verdad se están usando cada vez menos. Las recomendaciones es no utilizar animaciones, salvo que tengan una acción asociada concreta. O sea, que la animación sea para reforzar algún mensaje concreto. Qué sé yo, por ejemplo, hay una animación, ahí estábamos viendo hay una animación como que va haciendo desaparecer una imagen en forma gradual desde arriba hacia abajo. Entonces, para ilustrar el problema de cómo se iban desapareciendo los bosques, habían puesto como arbolitos y algunos árboles como que iban desapareciendo y iban quedando. Eso es una animación que ilustra un problema, digamos, pero ya está.
No es que yo pongo acá y aparece el título por un lado, aparece el texto y después taca, taca, taca cada letra. O sea, eso es como, es mucho, digamos, y que haga un cosito y una espiral y después esas cosas por ahí no sirven. Si quieren jugar un poco, lo hacen, pero no para un deck, ni para un pitch. Y el tema de gráficas es clave que tengan una razón de ser, digamos. Qué sé yo, si ustedes ponen, qué sé yo, acá en rojo, países que, no sé, han tenido 5 presidentes en una semana. El único es Argentina marcado así, qué sé yo. O sea, es una gráfica que no tiene mucho sentido, digamos. O sea, entonces hay que poner tablas que sean, en el caso que ustedes pongan tablas o gráficos, que tengan un dato concreto que mostrar. Y ahí traten de ser simplistas, digamos, ¿no? Que el rigor científico no les gane a lo que quieren mostrar. ¿Está? Acá olvídense todo lo que aprendieron en metodología, la investigación, todo no vale acá. Las gráficas no valen, no importa la fuente, no importa nada, importa ilustrar lo que ustedes quieren mostrar. Por ejemplo, si en un documento ustedes llegaron a una conclusión, pero hay algunos datos por ahí residuales, que yo, déjanlos importantes y ya está, digamos. ¿Está? No hace falta que por el rigor de que hubo 10 datos, ustedes pongan 10, qué sé yo, barritas y dejan las 3 que le importan, ¿se entiende? Porque es una imagen donde va a importar solo un pedacito. Entonces ahí es donde ustedes tienen que, ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos donde no hace falta poner todos los datos ni todas las conclusiones en las variables que quieren mostrar. Lo mismo, si es una torta, digamos, no hace falta que la torta esté dividido en todas las variables, sino ponen las 3 más importantes, en otro ponen otros y tal. Y el tema de los elementos, esto es clave. ¿A qué se le llama elemento? Cada cosa que hay en la diapositiva, por así decirlo. La otra vez me decían, ¿no? Las cantidades de diapositivas entre tanto y tanto. No importa las cantidades de diapositivas, chicos. Importa cuánto tiempo usás esa diapositiva. Nosotros hemos estado pitch, que han estado 5 minutos hablando de una diapositiva. Entonces, si yo digo, no va a ser cortita, tiene una sola diapositiva. Sí, pero hijo de puta, tuvo 5 minutos hablando sobre una sola diapositiva. Entonces, así no puede ser, digamos. Entonces, ustedes van a saber cuántas diapositivas son las adecuadas para su presentación. Si ustedes vienen con 150 diapositivas, sepan que no hay forma física de que eso esté en 3 minutos o en 2 minutos. Digamos. Ahora, el número máximo mínimo, ahí ustedes lo pueden ir jugando. Porque si ustedes pasan seguido, o por ejemplo, en vez de hacer una animación, usan una diapositiva que vaya haciendo una secuencia, digamos, son 3 o 4 diapositivas, pero que están ilustrando una única parte del pitch, digamos. Entonces eso también ténganlo en cuenta. Es muy bueno también, por ejemplo, en un pitch, que todo el tiempo se esté viendo en qué parte del pitch están. Por ejemplo, hay diseños, ahora les voy a mostrar algunas plantillas. Hay plantillas de diseño que si uno pierde la atención por un segundo, apaga el cerebro que lo está escuchando y vuelve a darle bola, ellos pueden saber en qué parte están. Acá están en problema. Acá están en beneficios. Entonces, como que hay una barrita que va girando abajo o algo que ustedes lo sitúen. O cada tanto que terminan, que haya un título donde se van iluminando los distintos temas. Bueno, y siempre marcar las pausas. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar cuáles son los beneficios. ¡Pum! Beneficios, listo. Entonces, si no te dio bola, ahora, listo, beneficio. Y todo el tiempo, porque si bien sirve al principio contar cuál va a ser la estructura, eso se olvida, digamos. Entonces, si todo el tiempo estamos volviendo a marcar cuál es la estructura, estás todo el tiempo reclutando la atención del que los escucha. Vamos con ejemplos. Ustedes me van a decir si sí o si no. Esto acá, por ejemplo, esto del uso de los logos. ¿Vieron que acá abajo hay un montón de loguitos? Bueno, hay en algunos, eso depende también el ámbito donde ustedes estén haciendo presentaciones. Hay ámbitos donde ustedes estén haciendo presentaciones donde es obligatorio poner cierta cantidad de logos institucionales y otros donde no dicen nada. Donde no dicen nada conviene ponerlos al principio, al final y chau, digamos, para que no sea un elemento más. Porque aunque no lo parezca, la plantilla que están usando
es un elemento, digamos. Son varios elementos acá. Entonces, por más que los logos que dice acá abajo, ellos a lo largo de la presentación se hacen transparentes para el que los está escuchando, salvo que tenga la obligación de utilizarlos, hay mensajes donde conviene que esté limpia 100% la pantalla. Entonces, ahí es donde ustedes pueden utilizar eso de la opción. Pero bueno, por ejemplo, nosotros hemos estado en presentaciones, qué sé yo, que eran para el gobierno o algo, donde sí o sí había que poner los logos en todas las diapositivas. Entonces ahí no tienen otra, digamos. Bien, esta diapositiva, por ejemplo, para la justificación de mi presentación. ¿Qué opinan? Impactante. Útil, ¿no? Y sobre todo allí cuando nombra que desde usted, que en el marco de la ley. Entonces, sin embargo, seguro que les ha tocado o alguna presentación o algo donde alguien te pete así, ¡pum! 500 caracteres en una sola diapo, imposible de leer y mucho menos. Esto justamente evítenlo a toda costa, digamos. A toda costa. No hay ninguna razón por la que esto esté. Salvo que ustedes quieran mostrar un documento, que en ese caso no lo muestran así. Lo muestran hasta casi mostrando como el documento como si fuera escaneado, digamos, pero el objetivo no es leerlo, sino, mirá, hay un documento, ¿se entiende? Después les puedo mostrar un ejemplo, que no lo hice, pero se los puedo mostrar. Esta tabla está muy buena, está muy buena porque habla de las exportaciones de Uruguay. Pero tiene mucho dato que... Pero está como- clarito, pero no te Claro. perdés ninguno. Claro. Pero ahora yo te pregunto, por ejemplo, Sí. en nuestro caso, ¿tá? Sí. En la tabla más clara que hay es el Ujú. desconocimiento de la recolección de aceite. No, Ujú. no existe el proyecto Ok. para el interior del país. ¿Cómo es la Si tabla? yo te hago, es un 96% de desconocimiento del proyecto, de la energía se Bueno, transforma. Yo te pongo entonces, esa no tabla, hay que poner una tabla. pero nosotros vamos a no la implementación del proyecto en sí, sino a la estrategia de marketing que le hace falta para implementar el proyecto. O sea, hicimos un cambio de estrategia para que la empresa pueda posicionarse en el interior, ya que no es conocido el proyecto. Está bien, Dani, pero vos ya sabés que el 95% o el 5%, o como lo quieras ver, Lo conoce, el lo conoce. 5% lo conoce. Ya está, ese es el dato, no hay que poner ninguna tabla para decir eso. Pero por eso es mi pregunta. Vos, cuando hablas de gráfico, para mí, si yo te fuera a poner alguna información así que sea consolidada, que sea válida y que sea llamativa, es el desconocimiento de la población. Ya Está bien, pero vos podés haber hecho una tabla. A ver, no se justifica tabla para un dato. Un dato no es tabla, es un dato, digamos. No, En cambio, no, es un si dato vos que hubiese salió separado. de la validación de las encuestas. Es Por un eso, dato pero para muy las llamativo y encuestas, por eso se cambió. ¿tenían algún otro dato las encuestas? Sí. Bueno, por ejemplo, edad o algo así. Sí, las edades Bueno, se entonces validaron. vos, Pero ahí lo sí que podés. pasa que no son, nosotros como solamente se pudieron hacer encuestas y no entrevistas, no se trabajó el público objetivo, porque Ok. llegaron por medio de las redes sociales, no es algo que sea válido para mi punto de vista. Está bien, Entonces, todo lo a que lo tiene que que yo ver voy con. es que me parece a mí que nuestra presentación, nosotros vamos por el lado del marketing, nuestra Ujú. presentación va a ir enfocada no a la recolección de aceite, sino a la desinformación del proyecto, Perfecto. que ya está puesto en práctica. Pero ahí, a ver, ustedes tienen un problema No, que tienen que ver no con. sería necesario poner una tabla, No, salvo que la tabla. ¿Cuándo se hace una tabla? ¿Cómo tenés más variables? Sí, sí, sí. No, O no, te variables preguntaba, te relacionadas. hacía la consulta, porque vos dijiste que se podía poner alguna tabla o alguna cosa. En nuestro caso, por ejemplo, que te explicaba, para mí la tabla más importante sería el desconocimiento, en este caso el desconocimiento de la Sí, población sí. Pero sobre escuchá, el ahí interior, pero tranquila, no ahí no sería... hay una tabla. No, ahí no hay nada, hay un dato nomás. A Y ver, una consulta, tabla es cuando vos perdón. tenés varias variables. O sea, vos, por ejemplo, dijiste, no, mirá, quisimos ver cuál era el mejor canal de marketing. Entonces, haces una tabla donde dice Facebook, Instagram, LinkedIn, medios, qué sé yo, y qué resultado tuviste en cada uno. Ahí podría ser una tabla.
Pero ¿entendés? Pero estás hablando de muchas variables, pero si vos decís, Bueno, pero no es una tabla válida para nosotros tampoco por no, la poca recepción que tuvimos de las encuestas. por Nosotros eso. no tiene validez. Bueno, Y una ahí está consulta, la perdón que diferencia. los Pará, interrumpa. pará, Nico, pará. Ahí, esto es importante. El rigor científico usted lo tiene que tener para llegar al dato. Para mostrarlo, ahí ustedes no, pero no pueden inventar el dato. Pero el O dato no está sea, inventado. O sea, bueno, yo pero te por puedo eso, decir ustedes van a de poder dónde decir, se recolectaron los datos. Sí, se recolectaron de todas las redes sociales y se trabajó con un montón de gente asociada que no la contestaron. O sea, bueno, está bien, pero capaz que la muestra es chica, pues, todas esas cosas se pueden analizar y se puede sacar conclusiones sobre la metodología de recolección del dato, si es significativo, si es representativo, si se puede sacar alguna conclusión o si no, bueno, todo eso sí. Ahora, eso es con el trabajo. Acá estamos viendo cómo lo mostramos, que es distinto. Vos podés decir, no, yo te entiendo que lo que tú me decís de cómo presentarlo. Lo que yo te preguntaba era si en nuestro caso, que ya me lo contestaste, no tiene justificación poner una tabla de un sí, dato no, no tiene justificación. Era no, esa en mi ese caso pregunta. no. Sí, no, en ese caso Dale, no. Nico, perdón. No, Nico. tranqui, yo tengo una duda porque también me interesó eso. Cuando vos tenés una encuesta, o sea, que no valida nada, una encuesta solamente, pero en el pitch podemos poner, se entrevistaron a tantas personas y de las tantas personas, como habíamos puesto, una de cada 6 no tenía conocimiento. O sea, perdón, una de cada 6 sí tenía conocimiento, de las que se entrevistaron. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro, es una forma de mostrar el dato ese del 95%, es mejor decir uno de cada 20. De las personas, porque nosotros tenemos algo similar. Tipo, tenemos un dato que queremos relevar de las encuestas, pero obviamente la encuesta no es, vamos a decir, 100% fiable. Pero me interesaría que en el pitch pongamos a los entrevistados tanto por ciento o una de cada tanto no Sí, conocía. sí, puede ser. En la parte previa a la presentación ustedes pueden validar la metodología de recolección de datos. Porque si yo digo, quiero ver esto, y le pregunto a 3 personas, y no es significativo, digamos. Entonces, hay cuestiones que están medio, está todo inventado, digamos, no hay que inventar nada, digamos, hay que usar algunos criterios ahí para ver si el método está bien y chao. Hay unas trampas que por ahí se hacen desde el marketing, pero eso ustedes no se metan en esa porque nada que ver, digamos. Pero es importante esto, como decía Daniela, digamos. En caso de ustedes tengan un dato y no una tabla que correlacione variables, qué sé yo, ya está. Un dato tipo 1 de cada 6, ese tipo de... Bien, así que esta tabla no les gusta, perfecto. Esto acá, yo quiero presentar un dato impactante, por ejemplo, real este dato, ¿no? El 65% de los niños que ingresan a la primaria terminan en empleos que aún no se han inventado. Inclusive puse la fuente. ¿Qué les parece? Bien, está validado, Sí, el dato es posta, sí. es cortito, es llamativo. Perfecto. Tiene una imagen, un pleno, donde habla de, no es cualquier imagen, sino que son niños que están con la tablet, con el teléfono. Y por si les sorprende a alguien el dato, está la fuente. Entonces, fíjese que no hay más nada. No, es un texto breve, no ocupa toda la... Entonces, esto podría ser tranquilamente, quizás, para mi gusto, esto ya es muy detalle, quizás le faltaría un poquito más de contraste al texto con respecto a la imagen. Quizás la imagen podría ser monocromática, es decir, que en vez de ser a todo color, que sea de un único color. Vieron que ustedes pueden poner una imagen que sea todos tonos de un solo color, por ejemplo, celeste, lo que sea. Pero bueno, eso ya va en el estilo de la presentación que ustedes quieren hacer. Pero al principio esta les gusta. Bien. Está todo lo que hablamos. Tiene menos de 5 elementos, el texto es concreto, la tipografía es uniforme, ilustra bien lo que se quiere decir, en este caso la presentación de un dato o de un problema. Esta diapo, ¿qué les parece? ¿Qué parte la pondrían, por ejemplo? Estoy hablando de diapositivas aleatorias, pero fíjense, acá
tranquilamente al principio de una presentación, puedo contarles al público cómo se va a estructurar este encuentro, esta clase. Entonces vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver qué es la comunicación, vamos a ver algunas habilidades que necesitamos para comunicarnos, y luego, sabiendo todo lo anterior, nos vamos a meter de lleno en lo que es el pitch para emprendedores. Listo, entonces, yo puedo tener esta agenda o esta diapo, a medida que avanzo, que se vaya iluminando, por ejemplo, el punto 1, el punto 2 o el punto 3, como para que si alguien perdió el hilo. Entonces, esto es también una de las buenas prácticas, por así decirlo, que puedo tener para ir reclutando la atención. Fíjense esta. Acá estoy ilustrando, no usé fotos, pero sí usé un dibujo. ¿Cualquier dibujo usé? ¿O no? Yo les digo, a ver, si tengo que decir esta diapositiva, les digo, bueno, les voy a decir que la importancia de la comunicación no verbal es tan importante que menos del 7% de lo que decimos es la parte verbal. O sea, perdón, que menos del 7% de lo que comunicamos tiene que ver con la parte verbal. El resto tiene que ver con lo paralingüístico, con los tonos, con la intención, y sobre todo con un lenguaje corporal, los gestos, y toda la comunicación no verbal. Es como que si la punta del iceberg, que es la parte del témpano que está por encima de la superficie, fuera lo verbal, o lo que decimos, y el resto es todo lo otro, pero la comunicación es completa, o sea, el mensaje se completa con el 100%. Por eso es importante atender las cuestiones que tienen que ver con las expresiones, con los tonos, no solo lo que decimos. Entonces, y acá no dije nada de Albert Mehrabian, no dije nada porque a nadie le interesa, no hablé exactamente de los números 7%, 38, 55, sino que solo me centré en el 7%. Entonces, es para entender que es imposible no comunicarnos, que siempre estamos comunicando, inclusive cuando no decimos nada verbalmente. ¿Qué les parece esta diapo? Si ustedes tienen que presentar y decir lo que yo dije. Más o menos. Bueno, ¿por qué? El del iceberg, cuando es un poco, tal vez por Zoom, ya vos estás viendo cuál el lenguaje corporal casi no lo estás viendo. Y más cuando es en grupo. Entonces, Se te corta. Se corta. Bueno. Algo que no en el Zoom. Bueno. Más allá de lo que dice la diapo, la forma, ¿no? Porque estamos, o sea, el texto, los colores, ¿qué les parece? ¿Va o no Yo va? creo que el estilo es muy bueno, o sea, visualmente, y que se utilice una imagen completa para representar porcentajes antes de una gráfica, No, es podría ser. algo diferente y sencillo de comprender. Bien, buenísimo. Porque a mí me explicaron con algo parecido cuando estaba en psicología con una pirámide, sobre lo que nosotros íbamos a utilizar, que era la punta, y sobre que todo lo demás era la base para poder utilizar, aplicar lo que vamos a utilizar en verdad. Perfecto, perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí. Bueno, esta diapo, una imagen central, pertinente, y también un contenido relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? El tema de las presentaciones y cómo uno puede ir recorriendo algunas opciones que tienen que ver con una presentación, en este caso presencial, donde uno comentaría cuestiones relacionadas a cómo vestirse, a si uno tiene que estar sentado, parado, cómo usar las manos, cuestiones que tienen que ver con el uso de técnicas como la del humor o la del monólogo, digamos, o que sea interactivo haciendo preguntas al público. Bueno, todas esas cosas yo, o el orador diría con esta presentación. ¿Qué les parece? También, hay 3 elementos, que es el título, el listado y la foto, y nada más, digamos, en este caso. También un estilo que es distinto a los anteriores, pero también es un estilo con colores distintos inclusive. ¿Qué les parece esta? Esta, por ejemplo, usa bien
también las imágenes. Hoy se usa mucho las imágenes plenas, digamos, para las presentaciones. Esto lo decía Nico, de mi amigo Esteban, en la presentación justamente del iPod, y que fue uno de los mejores pitches justamente porque él se lo sacó del Hasta la bolsillo. iluminación está pensada, le apuntaban Joder. directo los reflectores, todo, todo. Todo. Nada se improvisa acá, nada se improvisa. Y más allá de la información, de lo que es lo que se comunica, también se comunica el entusiasmo, la actitud, eso lo vamos a ver bien. Eso es clave, digamos, es clave. Si ustedes están con cara de culo, qué sé yo, no van a comunicar nada más. No importa si ustedes dicen, esta es la mejor idea que les puede, lo mejor que les puede pasar. No se transmite eso. Vamos a ver algunos decks. A ver si este me manda a... A ver, si yo hago clic acá... ¿Conocen Pedido Ya? Sí. Bien. Pedido Ya tuvo un deck con el que consiguió su primera inversión. Oh, ¿qué están viendo ahí? El pedido ya todavía. Ah, entonces yo tengo que compartir de vuelta, capaz que así, para. Voy a ver si comparto el deck. Acá está. Ese está viendo mi pantalla, ¿no? Si yo hago clic Yo veo el acá. logo de pedido. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Fíjense, voy a pasar rápido porque no hace falta recorrerlo entero, pero fíjense en los estilos, ¿no? El estilo, donde, ¿qué es Pedido Ya? Dice, así arrancó, ¿no? 2013, ¿eh? ¿Lo ven acá abajo? 2013. Este es el deck real, digamos, con el que ellos consiguieron creo que su segunda ronda. Dice el servicio libre para pedir comida online a más de 6.000 restaurantes en 8 países de América Latina. Entonces, bueno, muestran varias cadenas importantes. Fíjense, usaron logos directamente. En vez de decir cadenas como directamente, en vez de listarlas, pusieron los logos. Eso también es otra buena práctica, digamos. En vez de decir países, poner banderitas, como hasta acá. Pusieron banderitas. Pusieron Chile, Brasil, Argentina. ¿Está? Un MVP de Pedido Ya mostrado acá. O sea, eso es como las técnicas que vimos la otra vez para prototipar. De hecho, les quiero mostrar algo interesante acá. Fíjense. Fíjense, 2 métricas, 2 datos que pusieron. Las métricas de usuarios. Fíjense esto que les quiero mostrar acá. Miren acá. Los prototipos de papel. Esto lo usó Pedido Ya, digamos, en su deck. Prototipo en papel, prototipo en papel. Para que vean que no es una... Estamos hablando de unicornios, digamos, que han usado esto. Bueno, algunas métricas. Un dato que tiene que ver con la tasa de conversión, que a todos los inversores les encanta, creo que uno de los más importantes. Y bueno, y la nueva app para Android, próximamente, pronto, esto está. Pero no está. Lo que hicieron es agarrar un celular que tenía la pantalla blanca y le pegaron un coso hecho en un programa de diseño. ¿Está? Entonces fíjense cómo uno puede armar un deck. Acá está la imagen del celular, la expansión a toda América Latina, porque la plata la pedían para eso. Ellos ya estaban en varios países, pero querían expandirse. Las descargas, más allá de las fechas. ¿Cómo me podrían mejorar esto, por ejemplo? ¿Cómo podrían mejorar esta gráfica ustedes? Si quieren mostrar la evolución de las 500.000 descargas. Entre 2012 y 2013. Poner valores intermedios. Exactamente, valores intermedios ponen 2012 o Porque enero de como- 2012 acá, diciembre de 2000, cada 6 meses poner un número. Digamos. Porque dice exponencial, no es tan fácil de visualizar. Exactamente. Exactamente. Entonces, un poco lo que se quiere ver es esta formita, digamos. Y de dónde a dónde. Después lo otro ya fue, digamos. Bueno, fíjense que muchas de las cosas que dijimos que no se hacen están hechas acá. Entonces está bueno también usar esto como contraejemplar. Les muestro otro también que tiene algunos otros problemitas. Fíjense. Y otros aciertos también, ¿no? Workana, ¿conocen esta aplicación? ¿Esta plataforma?
Vamos con Workana. Arranca con un pleno, donde está parte de su, en ese momento ya estaba la página web online, digamos, y arranca con un problema. Posiblemente esto está escrito ahí, lo digan verbalmente. Ahora, igual lo escribieron. En 2015 Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no es dueña de ningún vehículo. Facebook, propietario más popular de contenidos en el mundo, no crea ningún contenido. Alibaba, el retailer más valioso en términos de valor de compañía, no tiene inventario, no tiene cosas propias. Airbnb, el más grande proveedor de alojamiento, no tiene propiedades. Algo interesante está sucediendo. O sea, capturó la atención de que está escuchando con una tendencia de empresas líderes en un rubro, pero que no tienen lo mínimo que uno supone que tiene que tener algo en un rubro. O sea, ¿cómo puede ser que Uber no tenga autos, como que Facebook no tenga contenidos, o que Airbnb no tenga, no sea un negocio de bienes raíces, digamos, que tenga propiedades, digamos? Bueno, fíjense cómo ponen algunos datos. En este caso no usan dibujos, no usan fotos, usan dibujos, con números no claros, sin mayores explicaciones. Acá una exponencial, digamos, de crecimiento, con una foto atrás. O sea, bueno, ustedes pueden ir jugando también con algunas, acá donde habla de los beneficios, habla de los beneficios, ustedes los pueden presentar así tranquilamente, los beneficios, con un iconito y una pequeña explicación. Esta tabla, ¿qué opinan de esta? Yo no veo lo que dice. Sí, no se En lee. principio no se ve, o sea, hay que hacer bastante zoom como para ver algo, ¿no? Entonces, acá uno tiene que elegir qué poner, ¿no? en las tablas. Y cómo presentarlo. ¿Valdrá la pena poner este 1% que está acá o estos 2%? Y no sé. ¿Está? Entonces, bueno, esos son estudios. Bueno, esos son algunos ejemplos que quería mostrarles. Y para terminar, les quiero mostrar algo que les puede cambiar la vida. Qué expectativa que les genero ahí. Que sencillamente... Uy, me metí en donde no era. ¿Ahí qué están viendo? No, Workana. pero Workana que no hace nada, ¿no? Y Sí, ahí... solamente. Plantilla gratis. Ah, listo, están donde quiero. Bueno, plantillas. Uno dice, pero ¿cómo? Bueno, resulta que está todo inventado. Entonces ustedes tienen que ingeniárselas. Y está muy bueno, uno dice, pero voy a perder el tiempo, más vale lo hago yo. Bueno, está muy bueno recorrer algunas de estas páginas que está el link ahí arriba, a cada uno pueden entrar, donde hay plantillas específicas para ciertas presentaciones. Inclusive hay algunas que hasta tienen la estructura un poco que estamos buscando acá, de ver el problema, el producto, los beneficios y la competencia. Entonces está bueno entender de que hay muchas de estas páginas. Acá hay 3 que les voy a poner, por ejemplo. Este está muy bueno, el Pitch Deck Template. Está muy bueno, ustedes pueden... Algunas no son 100% gratuitas, tienen que darse de alta y les da por 30 días. Pero bueno, lo hacen 30 días, ustedes tienen que entregar esto antes de los 30 días, así que les va a servir. Y hay muchísimas, inclusive, esta está muy buena también, Elements, está muy buena, tiene unos templates muy profesionales, Inclusive, más allá de que ustedes usen o no el template, les puede dar una idea del diseño que ustedes pueden utilizar, más allá de que después terminen o no utilizándolos. Algunos tips para terminar también. Recuerden que la energía se contagia, digamos. Es clave esto de que, como decían ustedes, ¿no? Decir, bueno, lo que digo tiene que contagiarse. Yo no estoy convencido, estoy al horno. Y hay que escribir un guión siempre, no pueden improvisarlo. Y el guión es el guión, no solo lo que se va a decir, sino las cosas que van a pasar. Acá estos se ponen rojo. Acá empieza el video tal. Eso es el guión de lo que se va a decir. En el caso que tengan que grabar un video, tengan en cuenta el sonido. Inclusive en una presentación oral, tengan en cuenta el sonido. El sonido es clave. Inclusive a veces
es tanto o más importante que lo que se está viendo, digamos. Porque si no se escucha, estamos al horno. Por ahí eso se puede resolver con manos libres, o de alguna forma poder... ¿por qué conviene por ahí usar manos libres? Porque a veces está bueno que en la presentación las enfoque de un cuerpo completo o de cintura para arriba. Entonces ahí es donde ustedes, utilizando manos libres, no pierden. Poner que se filman con un celular, con una computadora de lejos, ustedes tienen el micrófono que les detecta desde cerca. Perdón que te corte, no sé si se Sí. escucha ahora. Sí, Perdón. La presentación nuestra es por Zoom, no sé si se escuchó hoy que había preguntado. Es por Sí. Zoom y nosotros tenemos, ¿se nos ve a nosotros o hacemos esta presentación sin nosotros? Porque no te estoy entendiendo si va a ser una presentación que nosotros se nos ve a nosotros o que no se nos ve. se los tiene que ver ustedes. Se los tiene que ver sí o sí ustedes. Y O sea traten que de es una que... presentación, así como estamos haciendo ahora, yo te veo solamente la carita, es el tema como se nos ve el cuerpo entero. Tengo que Sí, pararme se allá tiene en que el poner, fondo. se tiene que poner más atrás, claro, se tiene que Claro. poner más atrás. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se ponen atrás, se les escucha el ruido como lejos, ¿no? Entonces, si Exactamente. ustedes utilizan manos libres, resuelven ese tema y ustedes transmiten mucho mejor lo que quieren hacer. ¿Mm? Sí, Bárbaro. igual, sí, en caso de que sea complicado, Ricardo, podemos presentar como estás presentando, Ricardo. Enfocarse a full en lo que es la PPT y con todos los conceptos que volcó Ricardo, tratar de incorporarlos en el armado de la presentación. Porque si no, la logística es complicada, como No, decimos, seguro, Daniela. seguro. Sí. Bueno, ustedes son los protagonistas, digamos, así que, y la práctica es clave. Recuerden que el mensaje en realidad son ustedes, digamos. Ustedes pueden tener una PPT espectacular, pero ustedes son lo más importante, digamos. No. Entonces ahí es donde ustedes tienen que lograr ese impacto desde su oratoria, digamos, y de la práctica y la claridad de los conceptos que ustedes tienen. Por eso es importante el guión y no improvisar ahí, digamos. No pensar que porque está el PowerPoint y va pasando diapositiva por diapositiva, y ustedes leen y van comentando, o sea, el centro son ustedes, no es la diapositiva. El centro son ustedes. Entonces es muy importante que se centren en el mensaje de ustedes y que lo que está ahí en el deck sea accesorio. Digamos. El tema de los entregables, acá no sé, Jorge, si me querés dar una mano con... Hay una plantilla, entiendo, ¿no? Uy, perdón. Sí, en realidad lo que usamos es la diapositiva base, la que usaste tú, Ricardo. Si bien se le puede agregar alguna imagen grande y eso tratamos de, como vos explicaste, en este caso, al ser un proyecto interinstitucional, mantener los logos. Claro, ahí pueden utilizar en algunas diapos donde ustedes tengan que reclutar atención 100%, ahí sí pueden usar un pleno y que se tape todos los logos, no pasa nada, digamos, pero traten de que aparezcan que se use la plantilla, digamos, que es la que está definida, digamos. Porque esa atención 100% no la van a reclutar en todas las diapositivas, es imposible. Entonces, si utilizan una imagen o un mensaje, quizás ahí usan ese recurso de solo tener un único elemento visual, digamos, pero después lo otro no traten de usar la plantilla. Lo mismo con la tipografía, digamos. Qué sé yo, la tipografía ustedes tienen que buscar la más adecuada al mensaje que quieren transmitir. Entonces ahí, inclusive, por ejemplo, una estrategia muy usada es utilizar la tipografía que una empresa, o sea, si ustedes quieren capturar la atención de una empresa, las empresas ya tienen un manual de marca. Ese manual de marca incluye una tipografía, inclusive, digamos, estilos completos, donde ustedes pueden utilizar sutilmente para generar empatía con el público. O sea, hasta eso, digamos. Hasta los colores, o sea, si ustedes quieren impactar en una audiencia determinada, hasta pueden sutilmente poner los colores a lo que ese auditorio esté acostumbrado. Por ejemplo, nosotros tenemos unos emprendedores justamente que son especialistas en esto de conseguir inversiones de empresas y lo que hacen es eso, es buscar
la tipografía de las empresas, los colores que son utilizados y modifican su deck teniendo en cuenta eso, digamos, porque son pequeñas cuestiones que se generan a nivel visual y a nivel de empatía, donde uno no genera esa barrera y va bajando las barreras porque lo ve como familiar. Por alguna razón, el auditorio, el público que no entiende, está empatizando con esa diapo como algo propio, solo porque le pusiste el mismo estilo de letra y los mismos colores a lo que ellos están acostumbrados. Eso también es muy una estrategia también que se usa. Bueno, hay infinitas estrategias en esto de poder lograr impactar en el público, que está muy bueno que ustedes las puedan utilizar. Para eso hay que conocer bien el público, hay que conocerlo bien. Qué sé yo, la otra vez, por ejemplo, tocó hace muchos años esto, una presentación de una empresa, de un proyecto, donde había puesto un escudo que tenía que ver con cuestiones ahí de países. Justo el público tenía un excombatiente de Malvinas, qué sé yo. Entonces uno tiene que ahí conocer el público, digamos, antes de jugársela por algún símbolo determinado o algo. Cuando uno no conoce el público, traten de no ser tan jugados con los ejemplos y esas cosas, digamos, porque por ahí no sabe del otro lado cómo se puede responder, digamos. Así que bueno, eso también tenganlo en cuenta. Y ahí, perdón que te interrumpa, Sí. Jorge, la presentación nuestra va a ser con ustedes y la empresa, cada uno por separado, o va a ser todas las células juntas. No, va a ser individual. O sea, cada célula por separado. Bárbaro por la aclaración, porque si ya me ponía en contexto del público, por la duda. Está bien. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, no sé si quieren por ahí pasar los borradores antes, que le hagan un feedback, eso no tengo drama, digamos. Nos dedicamos a esto, así que está bueno el tema este. A veces entra mucho por el pitch, o sea, el guión puede pasar antes si quieren, puede ser un audio también, y la PPT que usen también, y tirar algún feedback, eso no tengo drama por ahí si quieren. Está bueno. Siempre que ustedes introduzcan en cuál es el público. Entonces, no cuál es el público de la empresa tal, ya sabemos, sino si ustedes pudieron enganchar cuál es el perfil de esa empresa, digamos, y por ahí como piensa, eso sería la idea. ¿Vos decís que nosotros te pasemos a ti esto que No, vamos a a hacer? los chicos después de ¿Para ellos me pasan, no sé, como lo Ah. quieran organizar. Yo quedo a disposición, digamos, por ahí. Está bueno, es una mirada. Está bueno que esta presentación ustedes la hagan ante la práctica, no la hagan entre ustedes, sino que la hagan a otras personas. Busquen un chico de 10, 12 años y le presentan, a ver qué entiende. Busquen a mi abuela, Filo. O sea, no está bueno que lo presenten en ámbitos contenidos o de confort. ¿Por qué? Porque justamente ustedes pueden decir tecnicismos que, si bien están bien, no se entienden. Entonces ya vimos que a veces hay que decir las cosas que no están tan bien. El fin es que se entienda. Eso es más importante que decir la palabra correcta. Siempre me acuerdo, no sé si le conté estos que hacían de los floculantes. Un equipo proyecto tenían una patente, habían hecho un floculante natural, de hecho lo patentaron. No sé si saben lo que es un floculante. No. ¿Alguien sabe lo que es un floculante? Jorge, creo que sabe, Jorge. ¿Un químico? Sí. ¿Qué es un floculante? ¿Para la Bueno, piscina, un químico? sí, es el que hace caer las partículas. A Bien, decantar. exacto. Es un producto que agarra las partículas no deseadas de un líquido y las hace caer al fondo para que se pueda limpiar más fácil. Ahora, ¿lo entendieron lo que es un floculante? Entonces, ¿hace falta decir la palabra floculante o no? Si lo puedo explicar así como se lo acabo de decir. Entonces, no hace falta decir floculante, por más que técnicamente sea lo correcto, ¿se entiende? Entonces, uno tiene que renunciar al tecnicismo para que el mensaje se entienda, digamos, porque nadie les va a decir, no dijo floculante, no. El objetivo es que se entienda, digamos.
pueden decir un producto, una sustancia que envuelve o abraza, y vos decís, abraza, que está loco este, no, abraza las partículas y las hace irse hasta el fondo para que uno las pueda sacar más fácil, y eso reduce costos, produce menos contaminación, no sé, y ya está. ¿Por qué decir la palabra floculante? Ah, pero es lo que hacemos. Bueno, es lo que hacemos, pero no lo entiende nadie. Así que no digas la palabra, y se la prohibimos. Y entonces es importante ese tema. También tener en cuenta que los tecnicismos, en ciertos ámbitos, no solo que no son recomendables, sino que son nocivos, digamos. Puede hacer que la atención se pierda completamente de nosotros. Así que bueno. Hay una mano levantada ahí, Ricardo. Sí. Sí, en realidad yo quería hacer una aclaración, por lo menos a las células donde yo soy facilitadora. Estamos manejando una información quizás diferente, por eso decirles a las células de Ornex y Julio Muebles, que, y capaz que al resto también. Nosotros dimos ciertas fechas que había que mandar a Jorge unos borradores que son el 18 de septiembre. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Para que no se generen dudas, que me parece perfecto que en esta instancia de taller pudieran mostrar lo que tienen de pitch o de guión a Ricardo, pero que entiendan, no perder de vista que ustedes tienen fechas concretas que cumplir, y entiendo que están en muchas cosas, pero bueno, el 18 de septiembre hay que entregar este borrador para que Jorge tenga tiempo de revisar los documentos, borradores, y después vienen todas las otras presentaciones que también las tiene que supervisar Jorge antes de la reunión final con la empresa. O sea, ustedes y la empresa. Por eso me parece importante que no se desdibujen las fechas formales que tenemos de entrega por las dudas, digo, porque a veces uno puede sin querer confundirse. Era solamente comentar eso. Gracias. Sí, yendo a la parte de las fechas, tal como dijo Virginia, y la idea es que el equipo coordinador, no solamente yo, tengamos una semana para pichar los borradores y hacer una devolución. En esa instancia también la podemos compartir con Ricardo y su equipo para, bueno, que ellos nos den también una devolución lo más robusta posible para que redunde sí en una mejor presentación de parte de los estudiantes a la hora del cierre con la célula de innovación. No sé si hay alguna otra consulta. Ricardo, si querés cerrar, adelante. No, bueno, eso, si no hay más consultas ya a disposición por ahí para las devoluciones y, bueno, muchos éxitos, ¿no? Está muy bueno lo que han hecho. Ya el aceptar el desafío, el continuarlo con todas las obligaciones y todo, ya es un logro muy grande. Y está muy bueno pensar en esto, de ir más allá de la vida como un estudiante que transcurre, ¿no? Ustedes aceptaron un desafío mucho más amplio y eso está muy bueno, así que felicitarlos. Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, chicos, nos vemos. Por Nos la vemos, gente. exposición y seguimos en Bueno. contacto. Que pasen bien. Beso grande. Nos vemos. Igualmente. Chao, Chao, chao. Chao, gracias. Chao.